En mi casa sí teníamos computadora porque mi papá era muy cibernético. ¿Pero en los 80s? Sí, teníamos una computadora de cassette. Por ejemplo, en ese tiempo jugábamos tries, jugábamos escondidas, a kickball, Corran, encharquense, o sea, ensúciense, sí. sí, hagan esos taquitos yo hacía taquitos De de lodo. lodo. ¿Alguna caricatura que te haya marcado, así que digas, "¡Ah! Esta caricatura fue la mejor caricatura de mi infancia"? También, si nos vamos a los peinados, Diana. Ay, Dios, yo veo las fotos Las y modas digo, y los peinados. ¿en qué momento se me ocurrió que eso era buena idea? O sea, Flans marcó una época de moda. No, en mi primaria solo recuerdo que decían que era un panteón, el panteón de todos los panteones de las primarias. O sea, es que aquí espantan porque era un panteón. La viejita. La viejita. Ya empezamos. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dira? Bien, bien, Diana, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias. Bienvenidos a Nitas Musas. Yo soy Diana. Yo soy Dira. Y aquí estamos para ponernos un poco nostálgicos. Claro que sí, Diana. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fuiste fin de semana? Me fue muy bien, estuve muy contenta. Fue un fin de semana agradable, grande, o sea. Largo. Que me hubiera gustado irme de vacaciones, pero pues aquí estuve también disfrutando la soledad de la ciudad. Ay, sí, súper rico, porque aparte a mí me tocó mucho como disfrutar mucho los amigos. Ándale. O sea, nadie salió de vacaciones, entonces disfrutamos muchísimo y eso fue como bien rico, ¿no? Sí, y aparte mi mamá hizo un aguachile negro que de prueba, delicioso. Pues sí, luego me invitas. Pero bueno, comenzamos con el tema, Diana. Sí. ¿Nos haces el honor? Claro que sí. Hoy vamos a platicar de pequeñas historias, grandes recuerdos. Éramos felices y no lo sabíamos. Sí, Diana. Nos vamos a poner nostálgicas, Dira. Ay, pero recordando cosas hermosas de la infancia, ¿no? Sí, totalmente. Ha sido toda esta semana de que planeamos hacer esto, ha sido como muy bonito, porque aparte me puse a buscar fotos y pues de hecho ahí salió el tema cómo íbamos a platicar. Sí, porque justamente Diana hizo lo que sacó fotos del recuerdo. ¿Se acuerdan en el episodio pasado? Así. Me trabé horrible. Que hablabas de un musulmán. Sí, ¿se acuerdan que les dije que pues había estado en la playa con un musulmán y todo? Encontré la foto, Dira, del musulmán con mi amiga, que por cierto ya le hablé a mi amiga y le dije, oye, tenemos que vernos porque hace muchísimo que no nos vemos. Sí. Y ya vi que no estaba tan guapo, yo no sé por qué pensé que estaba guapo. En la época puede ser, ¿no? Porque no, ni en esa época. A lo mejor tenías otros gustos. Mi recuerdo estaba... Me traicionó. Ajá. No, pues resulta que me mandó la foto y yo dije, Diana, ¿y si pensamos en el tema de esa semana sobre recuerdos de nuestra infancia, sobre la tecnología, sobre la música, los programas que veíamos, a qué jugábamos, esos recuerdos que hasta con el mismo olor te lleva a los años, ¿no? Sí. O sea, podemos hablar un poquito de no tanto de los 70, más bien 80s, 90s. Sí, porque los 70s pues estaba yo muy chiquita, sí, no recuerdo mucho. Nacidita. Sí, bueno, no tanto, pero bueno. Ay, sí, Diana. Sí. Bueno, resulta que en ese tiempo, pues acuérdense, vamos a poner en contexto, no había Facebook, no había internet, no había, es más, las computadoras eran súper raras. No había. Nosotros en mi casa sí teníamos computadora porque mi papá era muy cibernético. ¿Pero en los 80s? Sí, teníamos una computadora de cassette que tenía, sí, era bien interesante y de hecho, pues muy padre porque mi papá nos ponía jueguitos y ya ves que bueno, es que a lo mejor no se recuerdan muchos, pero ahí había una como casetera y tenía como números. Ajá. Y entonces los programas estaban en ese número tú tenías que adelantarle para llegar a los juegos. O sea, está bien difícil explicarlo porque lo tengo en mi mente, pero teníamos computadora y... ¿Era como mucho de codificación? No era codificación, era nada más un casetito, como si tú podías oír, pero no oías, más bien era la información que le mandaba ese cassette a la computadora. Como lo del disco de un Atari, que lo metías. Pero era un cassette.
No sé cómo explicarle, era con cinta, pero no sé cómo explicarlo. Sí, no me tocó nunca ver eso. Eran los tiempos en que ya se empezaba a escuchar la Commodore 64. No, perdón, creo que todavía estoy, bueno, en ese tiempo, todavía no eran los disquetes, eran cassettes. Yo estaba chiquita. No, muy chiquita, yo creo. Pero sí, o sea, no había tecnología, cero tecnología, cero redes sociales, cero celular. Así es. Cero, muchísimas cosas de las que hoy disfrutamos, pero la verdad es que añoramos el no tenerlas. Ajá, el teléfono, algunos teléfonos, tenía amigos que sus papás les ponían un candado para que no hablaran por teléfono porque costaba muy caro las llamadas. No, y era el peor castigo, así de no puedes recibir llamadas, y tú, ¡no! Sí. O sea, no era salir, no recibir llamadas. Claro, y luego, por ejemplo, en ese tiempo jugábamos traes, jugábamos escondidas, a kickball, que es como béisbol, pero con el pie. Y luego jugábamos a las muñecas, a un montón de cosas, o sea, la casita. Y yo tengo que confesar que yo nunca fui de muñecas, ¿eh? Shanghái también jugábamos. Yo era de carritos, no, yo era fascinante. A mí me encantaba traer mi combi, mi Volkswagen, o sea, mi bochito. Esas de que comprabas en el mercadito, en el tianguis, que te daban uno por 10 pesos o no sé. Yo era feliz con eso. A mí no me gustaban las Barbies ni las muñecas. Pues a mí me gustaban los regalos que le daban a mi hermano porque le daban Playmobil. Ay, no, sí, entonces él tenía sus Playmobil y luego le regalaron el castillo de Skeletor, de los He-Man y todo eso. Y bueno, a lo mejor estamos aburriendo porque son cosas muy, muy antiguas, pero en ese tiempo, acuérdate que nosotros jugábamos, pues teníamos 2 programas que podíamos ver en la tele en mi casa. Mi mamá nos decía, escogen 2 programas, uno cada uno, porque en ese tiempo nada más estábamos mi hermano y yo. Mucho tiempo después nació mi hermana. Entonces, escogíamos 2 programas que duraban media hora, 2 caricaturas, y jugábamos más bien toda la tarde con nuestros vecinos. Vivíamos en un departamento y jugábamos pues todo eso que les menciono, y nos encantaba porque luego ya se iba la luz, por ejemplo, y jugábamos más tiempo, porque nuestras mamás se salían a vernos jugar porque no tenían nada que hacer, porque no había luz, y se ponían ellas a platicar y jugábamos horas. Fíjate que no es aburrido, ahorita que comentas, ay, puede ser aburrido. No, yo creo que es una nostalgia padre el poder recordar y tener esos momentos, ¿no? Porque a mí no se me hace aburrido, a mí me encanta platicar de lo que hacíamos, de lo que jugábamos, porque es como volver a sentir esa sabrosura de la edad, sí, que nunca se te va, la verdad, y esos recuerdos son lo que te hacen ser la persona que eres ahorita. Ahorita, desgraciadamente, por muchas cosas, los niños no salen a jugar como nosotros lo hacíamos, que llegábamos de la escuela, aventabas la mochila y estabas ahí. ¿Te cambiabas? Bueno, te cambiabas. Porque muchas veces, acuérdate que nomás había 2 uniformes. Sí. En mi caso eran 2 uniformes. Sí, definitivamente. Y si lo ensuciabas, ya ni modo. Sí. O lo rompías, pelas. Sí. O sea. Entonces, tu parche, sí. Entonces era llegar y te la pasabas jugando, te metías, comías, seguías jugando. Era tan divertido que yo a veces digo, ¿qué diferencia ahorita con los niños que solo están desde los 2 años con la tablet? Que tú dices, no, hombre, o sea, corran, encharquense, o sea. Ensúciense. Sí, hagan esos taquitos de hacer taquitos de lodo. Sí. Que te la pasabas divertido jugando y eso aprendías muchas cosas. Fíjate, a mí me regalaron en una Navidad, el niño Dios me trajo el hornito mágico. Ay, claro, deseado por muchas niñas. Sí, imagínate, y sí calentaba y sí se horneaba las cosas. Pero obviamente se te acababan los sobrecitos esos para hacerlo. Y yo creo que también mi mamá no nos daba más cosas porque yo creo que se enfadaba de pues, que hacíamos un cochinero con el hornito. Y hacíamos luego pastelitos de lodo en el hornito. Ajá. Y luego, ¿sabes qué otros juguetes que todavía sigue habiendo y me encanta? A mí me encanta regalar eso. Y alegría. Discúlpenme, amigas, porque cuando sus hijos estaban chiquitos yo les regalaba cosas de mi alegría. ¡Ay, fabuloso! Y hacían
cada cochinero a los niños y decían, ¡ay, sí, fue Diana la que regaló esto! Pero es la mejor forma de aprender también las cosas. Claro. Porque ahorita en los juegos o hay mucha violencia o hay muchas cosas que dices, no hay como esa sabrosura de aprender jugando, ¿no? Sí. Como en los programas, Diana. ¿Tú recuerdas alguna caricatura que te haya marcado así que digas, esta caricatura fue la mejor caricatura de mi infancia? Sí, claro que sí, la de Scooby-Doo. ¿A poco? Porque me daba miedo, pero me encantaba verlos. Mira, me ponía atrás del pilar en casa de mi tía, me ponía atrás de un pilar así a ver Scooby-Doo, porque me daba súper miedo. Y ahorita lo ves y dices, ¿cómo me daba miedo, no? Claro, pero me daba miedo. Fíjate y cómo se burlaba todavía mi prima de eso, de que le daba mucha risa, pues, que yo veía, pero yo lo veía atrás del pilar. Fíjate, qué curioso. Sí. No, a mí la verdad lo que me dejó marcada, y yo creo que mucha gente de mi generación puede estar de acuerdo con eso, es Candy, la novela dramática de la infancia. También la vi. O sea, yo hasta la fecha lo veo y lloro, o sea. No, Remy. Ah, no, Remy sí. Remy. Pero Remy sí era como un poquito. ¿Sabes qué pasa conmigo? Que en mi generación yo veía cosas muy de grandes porque tengo 3 hermanas grandes. Claro. Pero Remy era más de su generación. Candy fue más de mi generación, yo creo. Ah, ok. Pero no, o sea, de Candy, de Remy, los Thundercats. Yo sí soy muy de Thundercats, Mazinger Z. ¿Qué más puede ser? Mandibulín. Ah, Mandibulín también. Mandibulín, luego también los dulces, ¿te acuerdas de los dulces? Que yo vendí dulces en la universidad. Sí. Yo vendía dulces en la universidad y créanme que los que más vendía eran los que eran nostálgicos. Como los dragoncitos, ¿no? No, las paletas Luxurs, las de Chile, las paletas enchiladas Luxurs, no, las palelocas. ¿No las conociste? No, las palelocas. Sí. Las palelocas, sí. Pero las Luxor, ¿no? No, sí, te las voy a enseñar. Las de relojito. Ah, esas sí, clásicas. Las de relojito, o sea, y se vendían muy bien. Las de manita que pasan los años y las de manita sí. Son fabulosas. Sí. Los pelón pelo rico, que bueno, todavía... pero los pellizcos también. Es que hay unos dulces que por los años pasan las generaciones y no les pasa nada. Sí. Pero hay dulces que dices... Yo recuerdo en mis tiempos cuando había unos dulces de... ¿Te acuerdas de los canels chiquitos? Sí. Que estaban envueltos en un papelito. Sí, que de hecho en las tiendas te ponían como una rifa, ¿no? Ajá, con su canels. Le da un chicle de 2 pesos y ya. No, pues salió ganadora una pelotita ya. Ay, gracias. Y regresabas corriendo sí, a tu casa feliz con tu pelotita de 2 pesos por los chicles. Sí. Sí, había muchas cosas que la verdad, justamente el otro día estamos recordando y la verdad es que es muy padre, porque también, si nos vamos a los peinados, Diana. Ay, Dios, yo veo las fotos las y modas digo, y los peinados. ¿En qué momento se me ocurrió que eso era buena idea? Es que era lo que estaba de moda. El tupé así, y luego cardado, y así como ves a las flans. No, sí, y cuando iba de lado tipo Thalía, uy, no, o sea, yo viví toda mi infancia peinada de lado, con el fleco de lado. Pero era lo que estaba de moda. ¿Te acuerdas? Te ponías como un frasco y arriba te ponías el Sprite y decías, no, pues ya está duro, no, le falta más. Y estaba así, pero fabuloso. O sea, era una cosa que tú decías, uy, me siento la reina del universo. Y no sé si te tocó en tu tiempo, pero cuando te vestías de blusas, que era como periódico la tela. Que era un periódico, sí, o sea, con letras y todo, como si te estuvieras poniendo un periódico. Impreso, sí. Eso era genial. No, y aparte también... Tus mallas y tu blusota. Muy de flans, ¿no? ¿Sí? O sea, flans marcó una época de moda que dices, ¿cómo puedo hacer que era una moda muy, hasta con los sacos, muy masculina, pero muy holgada, pero muy divertida, los colores... los peinados, el maquillaje. No, o sea, era marcó un antes y un después en la moda mexicana, en los años 80. Sí, fue muy divertido esa época, muy, muy divertida. Oye, ¿y a ti no te pasó? Porque en mi casa sí nos pasó, que de repente, pues, en esa época éramos 4 hermanas, ¿no? Ya después crecieron. En los 90 vinieron 2 hermanas más. Pero yo me acuerdo que tuvimos nosotros una infancia en que a mis papás les daba
no sé si ahorita se acostumbre, vestirnos iguales. Ay, no. Ah, sí, en mi casa teníamos como 2 que 3 vestidos, sí, que falda con blusita, y como éramos 2 más grandes y 2 más chicas, un color para las más grandes, un color para las demás chicas. Y la más grande no. Sí, o sea, eran 2 y 2, porque en esa época éramos 4, Ah, de 2 cafés y 2 rojos, pero era el mismo, la misma falda, o sea, el mismo conjunto, pero de 2 colores y 2 colores. Qué chistoso. En mi casa, y yo tengo muchas amigas que acostumbran, que eran también como varias hermanas, que las vestían iguales. Oye, por lo menos así no te dejaba la ropa tu hermana que tú siguieras usándola. No, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha nos compartimos ropa, la verdad. Pues sí. Eso nunca va a cambiar. Oye, ¿y te acuerdas también la escuela, en el colegio, que había como historias, no sé si en el tuyo, pero en el mío había historias? Nosotros teníamos la cueva del diablo, la parte de abajo era la primaria, y la parte de arriba era secundaria. Ajá. Entonces era una casa vieja, es una casa vieja todavía, pero ahorita está muy bonito. Era donde estaba el University Club ahorita, Libertad y Moscú. Ah, ok, ya. Contraesquina de unas pizzas buenísimas. Sí, aquí en Guadalajara vayan, Pizza Sin Nombre. Contraesquina, esa finca tan bonita, ese fue mi colegio, que no estaba tan bonito como está ahorita, pero era un colegio bonito. Ajá, muy elegante. Pero la parte de arriba, para dividir, ahora me doy cuenta, para dividir estaban las puertas y cerraron con tabiques. Entonces la leyenda era que ahí en esos tabiques había un muerto. Ahí estaba enterrado alguien. Oye, es que no recuerdas que luego decían que para construir algo tenían que dar en ofrenda a alguien. No, yo no sabía eso. En los puentes es muy conocido, Diana. No. En los puentes o pides permiso a la tierra, bueno, más en Cancún, a los chaneques, porque si no puedes terminar de construir. Y dicen que en las presas entierran gente precisamente para si se rompe la presa, griten. Son leyendas. Ay, yo así de... Yo espero que sean leyendas, pero es muy sabido. Entonces imagínate, tú piensas de chiquito que entre los tabiques puede estar alguien enterrado. O sea, no, yo sí lo creo. Atrás de los tabiques, pero... Ajá. Y luego también es una zona donde está este lugar, donde las casas tenían en ese tiempo, según se decía, subterráneos, porque en la época de los cristeros había pasadizos para que pues pasaran. Y decían que en ese lugar había. Y una vez nos encontramos, no sé si algunos amigos que estén por aquí escuchándonos, vimos... Estábamos ya en la hora del recreo, creo, y salieron unos chicos de secundaria de una como alcantarilla que había, o sea, y salieron, y nosotros así de, ¡wow! La pasadizo, sí. No, en mi primaria solo recuerdo que decían que era un panteón, el panteón de todos los panteones de las primarias, o sea, es que aquí espantan porque era un panteón. La viejita. La famosa viejita que hasta en los trabajos hay una viejita. Fíjate que según yo estudié en la universidad, en la UNIVA, ahí sí hay leyenda que en el edificio 2, a ver si alguien sabe de eso, que sí se aparece una novia. Y según eso había la leyenda, porque nunca puedo decirte que la vi, que había una foto en seguridad. No sé si sea cierto, sea verdad, sea mentira, no sé. Órale, no, pues... Pero también en esa época eran muy, muy, muy dadas las leyendas. Sí, yo creo que todavía, a ver, los más jóvenes que nos cuenten sus leyendas, porque esa parte se me hace tan interesante. En todas las colegios, escuelas, hay una leyenda. Sí. Oye, pero también te acuerdas ahorita que estábamos hablando de moda, los accesorios, cómo eran tan vistosos los aretes. Grandotes, bueno, yo que te arrancaban las orejas. Sí, te jalaban. Que era una cosa así impresionante. Las arracadas. Dorado, era mucho de dorado. Pero también de colores. Sí, de colores. Y muy exuberantes, muy grandes. Sí, grandotes. Sí. Bueno, ahorita también hay mucho dorado. Sí. Pero ahorita está como la tendencia de o lo muy grandote o lo muy chiquito. Sí, no, pero aparte, ¿no te ha tocado al pasar de los años, ando un poco trabado, al pasar de los años, que hay modas que regresan? Sí, claro. O sea, que tú decías, ¿cómo es posible que yo usaba campanado y ahorita todos están usando campanado? Que la pana se usaba cuando mis papás estaban, pero regresó cuando yo estaba.
Y en los ahorita 90s vuelven. y ahorita volvieron a regresar. Sí. Pues esas modas que dices, qué divertido y que disfrutas porque dices, yo recuerdo que en mis tiempos usaba esos pantalones acampanados que ibas trapeando toda la casa, tu mamá feliz porque decías, al menos ya me barrí y me trapeó. Pero era una cosa que decías, entre más grande, más bonito se ve. Sí. Y curiosamente, pues todas queríamos estar como a la moda, ¿no? Sí. Y ahorita yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor como lo veo, cada quien ya agarró su estilo Sí. y sí hay ciertas cosas de moda, pero como que es como más relajado o yo ya me relajé. Yo creo que va mucho por la edad. Porque todavía como en las, ¿qué será? De 10 a los 10 y 18, 20, yo creo que en esa generación todavía vas como definiendo un poquito Tu qué te estilo. gusta, qué no te gusta, qué te queda, qué te acomoda, un poquito también tu personalidad, porque no es lo mismo cuando eras, no sé, los emos, ahorita ves y dices, pues sí, yo era emo, pero ya no me he visto negro, o sea, no, yo no era emo, pero, porque esa generación de los emos no me tocó a mí, les tocó a mis hermanas. ¿Y ella sí? Bueno, quién No, sabe. la música, súper La marcado. música. O Sí. sea, si yo veo su generación es muy marcada por Harry Potter, por los emos, o sea, por mucho Disney. Yo me acuerdo que Disney para nosotros, si veías el Rey León, Cenicienta, La Sirenita o algo así, pero ellos tuvieron una explotación de Disney, o No. sea, esa generación se sabe todas las canciones habidas y por haber, Hércules, o sea, tú dices, ¿cómo es posible? Pero déjame decirte que, por ejemplo, yo Disney fue para mí muy, muy importante porque mis abuelos tenían una colección de cuentos de Disney y eran cuentos muy viejos, eran cuentitos que compraban en los puestos de periódicos. Y yo me acuerdo que llegaba con mi abuelita, saludaba, iba y me sentaba junto donde ponían esos cuentos y me quedaba leyendo. Yo aprendí a leer, yo creo que yo los empecé a ver antes de leer y ya después aprendí a leer y leía muy bien porque yo quería leer todos los cuentitos. Yo creo que, no sé, eran 1000 cuentitos, no sé, exagerado. Era Rico McPato, historias de Rico McPato, del Pato Donald, de Daisy Mimi, de Mickey Mouse, de Tribilín, Lorenzo Parachoques. Pero es como el Disney clásico. Ese era el Disney clásico. Pero ya ahorita te vas y Disney es una cosa que te vas pues a claro, porque crecí, sí, fue exponencial, pues. Pero aparte, esos libros, o sea, a mí me encantaba porque era enciclopedias tal cual. O sea, llegabas y tú veías todos los libros acomodados y te ibas y veías todos los discos de todas las películas, los LP. Y luego tenías todos los cassettes. Y luego tenías, no sé, todo ese tipo, los cassettes. A mí me tocó mucho tener el cassette que yo amo, La Bella y la Bestia. Y yo hasta la fecha por ahí tenía mi cassette guardado. ¿De VHS o el beta? No, para ponerlo en la casetera. Ah, la música. Yo soy amante de pues películas musicales, ¿no? Entonces, sí, lo que es La Bella y la Bestia me fascinaba y yo lo repetía y le daba la vuelta y la do B y la do A. O sea, y me encantaba. O sea, pero eran cosas que tú decías, yo hasta la fecha tengo discos LP de Disney, del clásico, que dices. ¿Y tienes la tornamesa para ponerlo? No los tengo. Pero no ya hay tornamesa de ellos, hay que buscar. Sí, pero dices, esos recuerdos de los LP, que los cuidabas como tu alma porque se te rayaban, decías, ay, no, por favor, o sea, los ponías con una calma. Sí, o estabas ahí con no podía nadie brincar porque entonces sí te enojabas muchísimo. Sí. Porque te rayaban tu disco. Claro. Oye, ¿nunca quisiste arreglar un cassette roto? Ay, con cinta, claro. Con cinta, ay, sí, yo también. Oye, pero nunca aparte, lo pude arreglar. ¿No te acuerdas que también nos tocó mucho la época de que hablabas a la estación de radio y muy amarte? Mande saludos. Mande saludos o necesito tal canción de... ¿Qué te gusta? De Flan, no, de Magneto. Y te ponías a grabarla y tú esperando que por favor el conductor no hablara cuando estabas grabando tu canción. Exacto, y estabas ahí así esperando para que, así de, vamos con chip, y ya, lo grababas. Ajá. Yo me acuerdo que todavía en la universidad tuve ahí un galancillo que me regaló todavía un disco, un CD con música que me grabó, y yo digo, no manches. ¡Qué bonito! Sí, qué bonito, y lo tengo por ahí guardado. Pero sí, dices, imagínate la gente que se dedicaba a grabarte cassettes para dedicártelos. Sí. O sea, era una cosa que decías gracias, ¿cierto? Así de,
Y te mandan una canción por Spotify y dices, bueno, gracias. Pero Ay, no esa ya ni te mando nada. bueno, esa dedicación que decían, estoy entregando una carta hecha a mano, porque antes no tenías por mensaje de texto. Yo sí escribía cartas y mandaba a mi tío, por ejemplo, en Estados Unidos, que vivía allá, y yo trataba de mandarle por lo menos una vez al mes o a veces, y iba y le escribía y luego él me respondía. Y, sí, qué padre, eso, era bien bonito, sí. Fíjate que hace, ¿qué será? 3 años, cuando cumplí 40, me fui de viaje. Y lo que se me ocurrió en ese tiempo fue mandarles unas postales a mis amigas. Uy, han de haber sido algo padrísimo. Sí, y aparte yo decía, una postal, pues, ¿qué les llevo? Que no les he llevado. ¿Sabes qué? Me fui todo un camino tomando fotografías a los paisajes nevados. Llegué, las imprimí, literal la fotografía, les escribí por atrás y se las mandé. Y felices. Felices cuando les llegan así de, no inventes, qué detallazo. Yo, porque ese tipo de cosas se valoran, o sea, esas cosas no pasan de moda. Claro, ya es tiempo que le dedicaste a escribirle y son cosas que guardas, porque guardas y lo recuerdas. Y la verdad que para mí fue muy padre. Mi niñez fue una niñez bonita. Recuerdo que, oye, pero fíjate, me estaba acordando, ahorita, perdón por interrumpir. Te fuiste tú sola. Me fui yo sola, ya me interrumpí yo misma. Sí, ¿no? Pero me acuerdo, y yo creo que ahorita se va a enterar mi mamá, no sé si había como grupitos en tu zona. Ah, claro, una cuadra muy pequeña, había una mitad y otra mitad. Ah, pues también en la casa, ahí con los vecinos. Entonces nosotros éramos un grupito y en la esquina y a la vuelta estaba otro grupito. Y yo no sé por qué nos peleamos, pero bien inteligentes, no nos peleamos todos, sino que una de nosotras iba a pelear con otra de ellos. Y me escogieron a mí. Pero así de no me acuerdo. Bronca o no me acuerdo, pero yo la lengua o te peleaste. De pelearnos así a golpes. Sí. No duro porque pues la verdad que yo no soy de pleito. No, nunca. Pero sí me acordé de eso. Ay, no. Fíjate, qué feo, perdónenme. No, pero es que también. Estaba chiquita. A mí como a los 6 años yo tuve un altercado con una vecina por un collar de Barbie. Para empezar, yo ni quería jugar Barbies. Pero mi hermana y ella así de, no, que vamos a jugar, que la casita, que los quién, que no sé qué. Pusimos todo en la cochera. Y yo me acuerdo que había un pleito por un collar de Barbie. Que tuyo, que mío, que si no sé qué. Ella era más chica, o sea, más grande que yo, pero más chica de estatura. Ajá. Y no, pues de repente empezamos a dar manotazos, pues me peleé. Y yo siempre he sangrado mucho de la nariz. Ay, no, entonces, te sangró. Pues claro, o sea, a mí me daba el sol haciéndome taquitos de lodo y me sangraba. Siempre he sido muy delicada de la nariz. Pues ahí voy con mi nariz toda sangrentada y mi mamá, ¿qué pasó? Yo, pues es que me peleé. Y tu hermana, yo, pues ahí ni me echaba, o sea, más ni te protegió. No, o sea, más le echaba porras a ella. Y yo bien enojada porque digo... Sentida. Pues sí, sentida, pero yo digo, ¿en qué momento me peleé si yo tampoco nunca me había peleado? Pero fue la situación por un collar de Barbie. Y ni querías jugar. Y yo que ni quería jugar, y yo decía, ¿y qué estoy haciendo aquí? O sea, pero sí fue así como que, mamá, ahí voy toda ensangrentada. Y yo digo, al menos tuve la experiencia que algún día en mi vida me peleé a golpes. Sí, yo también. O sea, dices, al menos check, ¿no? A tu lista de cosas que hacer en la vida. Oye, y lo peor es que luego termino perdiendo. Me acuerdo también, ya ves que te ponían en fila y yo estaba molestando a mi compañera de adelante. Ay, que sí, por cierto, yo todavía me sigo llevando con mis amigos de la primaria y del kinder. Del kinder, bueno, tengo una amiga que yo no sé qué era mi compañera del kinder hasta que estábamos en la prepa juntas y años después supimos que éramos compañeras de kinder. No, acá sí pero en la primaria también. Tengo un saludos grupo, a todos los de la primaria. Sí, saludos. La verdad es que los quiero mucho, es un grupo muy, muy padre y muy raro porque, pues imagínate tantos años de conocernos. Toda una vida. Toda una vida. Y esa amiga, pues la estuve molestando mucho y me pegó, me tumbó. Pero en esa época. En esa época sí, no, y ahorita no. Oye, ¿no te tocó en tu primaria? Porque en mi primaria era muy común de que si corres tienes que levantar 3 papelitos porque estaba prohibido correr en el recreo. Ah, no. Ah, no, acá sí estaba de
te tocaba como hacer guardias Sí, a nosotros cada también. cierto tiempo y no podías correr. Y si te agarraban corriendo, tenías que recoger 3 basuras y ya era tu Fíjate que castigo. no me acuerdo, pero sí nos ponían a limpiar, ¿eh? A Sí, recoger la basura, por supuesto que sí. es que qué cochinero, ¿no? Yo de ahorita paso por una primaria y yo digo, porque está todo como muy chiquito y en esa época se me hacía todo muy grande. Ah, yo Y también. yo decía, es que es como todo en miniatura, Sí, pues soy un gigante, ¿qué pasó conmigo? No sé. cuando volvía al lugar donde fue mi primaria, Ajá. fue a la boda de una amiga y ahí era, pues entré yo emocionada viendo y yo así de, pero que esta escalera no era más grande Claro. y luego que este cuarto no estaba enorme y así, el patio que no estaba así Tardabas horas en recorrer de un lado a otro. ajá, digo, ¿cómo es posible eso? Pero así es. Sí, porque tu dimensión era así como de, es que es mi primaria enorme. Y ahorita pasas y dices, ¿cuál primaria enorme? O sea, si era una cosita tan pequeña. Y cuántas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi tiempo eh, no había juegos como el primer juego que pudimos tener en la casa y después de muchos años fue un Atari. Ay, fabuloso el Atari Temón. Sí, de hecho, déjenme decirles que quien siempre nos ganaba en todo era mi mamá. No. Mi mamá era la que, mamá, ya me dejas jugar, por favor. Sí, sé lo que se Todavía no siente. pierdo. Ella era la que tenía los récords. Es que cuando ustedes iban a la escuela, mira, ¿quién crees que se quedaba practicando? Por eso saben el número 1, 2, 3. Ay, Sí. sí. Oye, ¿pero qué jugabas? ¿Qué? ¿Del Atari qué te gustaba Me jugar? gustaba jugar Pac-Man, Ah, sí, me acuerdo, fabuloso. y luego el de la pelotita que tic, 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 que rompía. Como el ping-pong. Como no era ping-pong, era una pelotita que rompía cosas y luego Ah, ok, era ok. un avioncito que mataba como Sí, o alienígenas sea, los que clásicos, bajaban. Sí, clásicos. pues sí. Y luego después de eso salió un Intellivision, ¿te acuerdas? Mi tío tenía el Intellivision. No, eso no sé qué es, Diana. Pues era como la Atari, pero tenía juegos más padres, diferentes, de tenis y de otras cosas. Se llamaba Intellivision. A mí me tocó el Atari, yo recuerdo, me tocó mucho el Pac-Man. Lo que yo le digo a mi hermana el otro día que fuimos al béisbol, y yo cuando veo correr a los beisbolistas es, ti, 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 ti. O sea, recuerdo esa música que yo digo, es como estarlos viendo correr en el Atari, o sea, se meten, se salen. Era fabuloso Sí. el béisbol en el Atari. Ese de los carritos, y también había uno que me encantaba que era de Tarzán. Porque Ay, iba pero de una cuerdita a otra, salte y salte y salte. Eso era lo que me tocó a mi Atari, porque fue como lo último. A mí me tocó más el Nintendo, el clásico. a mí, mi mamá ya no nos quiso comprar Nintendo, fíjate. Ah, no, acá mi No papá tuvimos sí. Nintendo. Pero mi papá se da cuenta como tu mamá. Ay, ¿qué creen que les traje? El Nintendo. Ah, podemos jugar, espérame. O sea, y mi papá, así, pero metidísimo, juegue, juegue, juegue. Y yo así de, bueno, y nos íbamos mejor a jugar, porque mi papá no soltaba el control. Que ya después de los años, pues me encantó el 1, el 2, el 3, yo era Super Mario, ¿no? Al pasar de los años, hace como unos 6 años que salió otra vez el Nintendo Nano, no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo compraste? Claro, y súper baratísimo. Entonces yo dije, o lo compro o no lo compro, lo compro. Y le digo a mis hermanas, para que juguemos. Mis hermanas así de, es que me trabo Mario 3, ¿no? Es que me caigo. Y yo, a ver, préstamelo. 1, 2, 3. Y mi hermana, ¿cómo le haces? Y yo, mi memoria está regresando. ¿Cómo? No sé. Claro que terminé de jugar y me dolían las manos. O sea, mis manos estaban entumidas del juego, pero yo no sé cómo mi instinto decía qué tenía que hacer, cómo sacar las cosas. Yo decía, ¿cómo es el Qué cuerpo de impactante. inteligente que se acuerda de muchas cosas que tu subconsciente lo saca en el momento preciso? Qué padre. Pero cuando quieras te invito a jugar. Sí quiero. Porque es fabuloso recordar ese tiempo de... Y hay juegos de Atari también hay. Ay, no, sí quiero ir. Es que era una época en donde no veías tanta televisión, No. no jugabas tanto porque, pues aparte no te dejaban. En la casa teníamos como muchas reglas y Es que nos ponían muchas reglas. sí, luego teníamos que leer y cosas así.
Sí, o sea, sí, tu hora de jugar, tu hora de regresar, tu hora Sí, de dormir con los Teletubbies, se llamaba, no, Teletubbies no, sí, hicieron Teletubbies. sí, ¿verdad? Que, Los monitos, ajá, que eran las 8 y ya te decía que era la hora que tenías que irte a dormir, sí. o sea, o Topollillo, Eso yo te iba era a amante decir de apenas, Topollillo, Topollillo. ¡Pum! Me vino a la memoria. sí, yo era súper, súper, súper Topollillo, y hasta la fecha, o sea, a mí lo que sí nunca me gustó fue los pitufos. Le tengo un pavor y todo por mis hermanas que me platicaron que el papá pitufo está como poseído y de ahí le agarré horrible a los pitufos peluches. O sea, nunca me han gustado. Ah, mira, no, no sabía esa Sí, leyenda. no. Qué bueno que no, yo soy bien miedosa. Ay, no, Diana, es que tenemos Sí, que sí, hacer un sí. programa de miedo. Ay, yo soy pero miedosísima. Eso, fui a ver Freddy Krueger, la uno, y no volví a ver ninguna porque me morí de miedo en esa. Oye, pero esas películas son clásicas de culto de los años 80 y 90. Pues sí, pero yo moría de miedo. Que, Si me daba miedo Scooby-Doo, imagínate las... no, a mí Freddy Krueger también me encanta. O sea, era una cosa que mi hermana lo disfrutaba y yo lo sufría. El uno, dos. Ay, no, Ay, ya, no. mira, me pongo a hacer chinita del miedo. Espérame, y sabes que hacía años que no iba al cine a ver una película de miedo, y me dice mi hermana, vamos a ver Scream 7. Ay, no, Y ya. yo, no, es que a mí me da miedo, yo nomás vi la uno. ¿Cómo que nomás viste la uno? Ya van en Nomás las vi la uno, ya van 7. en las 7. Y yo, No lo puedo creer. y ¿En me qué divertí, momento? me divertí. Dije, esto no está de miedo, No. pero Miedo está es divertido. eso. ¿Oíd? Ay, no. Esa fue la que más me ¿Cuál? traumó, la de eso. Ah, eso. Eso, eso, Ni eso, siquiera eso. la vi, ni siquiera Qué la vi. bueno que no la viste porque es un trauma que yo en mi vida me puedo quitar. O sea, veo a la persona que se disfraza en el centro y yo así de, entro en pánico. Yo Oye, digo, no, gracias. ¿y no te acuerdas del Exorcista? ¡Ay, clásico de la No, no, época! no. O sea, yo Yo no hasta sé la por fecha qué no lo he la podido vi. ver. No, sí la Yo vi, no. yo no sé por qué la vi. Es que, mira, deja platicarte que a mí me encantaba ir con mi tía Tepa. Ajá. Mi tía y mi tío vivían en Tepa, hermana de mi mamá. Y ella le encantaban las películas, a los dos. Ajá. Entonces me mandaba con la muchacha que que le ayudaba, ¿Qué? que por cierto la queremos mucho, y, nos mandaba a rentar películas, o ella iba conmigo a rentar películas, entonces ya veíamos en la noche películas, y yo creo que la vi, en el cine no recuerdo, yo creo que en el cine no, yo creo que la vi con ella. Yo creo que más bien la avisas con ella, Porque porque qué ya. miedo, ¿eh? Oye, no, eso yo nunca le he podido ver, Diana. O sea, la verdad, qué valiente eres. No, pues yo creo que me tapaba los ojos así, ya veía así. No, porque aparte esa película trae como mucho misticismo alrededor, ¿no? Sí, De claro. cómo se grabó, de lo que pasó en los sets, o sea, muchas cosas. ¿Y sabes qué otra película también? La de que salían los muertos, ¿cómo se llama esa? Ah, de los que revivían, Sí, ¿cómo se llamaba? como Cementerio Maldito. No, creo que estoy perdida. Que eran niños y que se llevaba al niño, se querían llevar al niño. Bueno, No, no es me que hay acuerdo. muchísimas Hay muchas películas. de miedo. De hecho, en películas que yo te puedo decir de los años 80, 90, que para mí son películas de culto, es mi pequeño. Ay, se me fue el pequeño travieso, ¿cómo se llama? El de Macaulay Culkin. Sí, El de Navidad, se me Sí. fue el nombre de ese. Pero querían coger los niños, brujas, pie pequeño. Sí. Había muchas películas como de ese tipo de Pero cosas. no eran de miedo. No eran de miedo, pero son películas de la época. Ah, sí, películas de la época, sí, bonitas. Sí, bonitas. Milagro en la calle 34. Ajá, todo ese tipo de películas que dices, qué nostalgia, porque ahorita hay mucho tipo de películas, pero eso de que deben coger a los niños era como, ¿cómo lo hicieron para hacer como el jardín? O sea, muchas cosas que no había tanta tecnología como ahorita. No, y todo te sorprendías. Había muchas sorpresas siempre en la vida, ¿no? Sí. O sea, simplemente recuerda que te llevaban tus papás a ver los Heiser, ¿te acuerdas? Ay, Que sí, están me cerca de aquí, tocó. que te llevaban a ver a los Heiser y tú así de, wow, era algo así como, wow. Es que antes se acostumbraba mucho, sí salir en familia los fines de semana a ver cosas turísticas, ¿no? Que hacer como el camping, que hacer Sí. como, bueno, no sé si ahorita se acostumbra porque desconozco, ya son otras épocas para mí y mi familia,
pero se hace como el picnic, todo ese tipo de cosas que en la época de que estás chiquito, lo disfrutas tanto. Oye, ¿no te acuerdas? O sea, realmente no te acuerdas que te hacían falta cosas porque no necesitábamos, pero porque también no había tantas cosas que pudieras tener, o por lo menos en mi tiempo, o sea, ¿qué era lo que decías tú? ¡Wow! Lo tiene los Trapper, ¿te acuerdas el Trapper Keeper? Que eran ¡Ay, la carpeta! la carpeta donde ponías tus hojas y era así de ¡wow! Tiene un Trapper Keeper. Pero ahora me imagino los papás que tienen que estar como muy a la vanguardia de tecnologías de PlayStation y cosas así. En nuestro tiempo no era tan caro esas No, y es que cosas. ahorita cambian las cosas de un momento a otro, Sí. que en nuestra época era así de que de aquí que venían las cosas de Estados Unidos un dulce, o venían los tenis, Los sellitos. o sea, cosas que tú decías, uy, es que algún día voy a tener, y ahorita con tanta cosa de publicidad, con tantas redes sociales que está tan englobado todo, lo que ves en China ya lo quieres en México, pero lo tienen en Timbuktu, o sea, que Sí. dices, ¿qué momento? O sea, no puedes esperar por esas ansias que decías, pronto va a llegar Navidad y voy a poder escoger mi regalo preferido. No, Porque no te regalaban tanto. no. ¿Te acuerdas? Era tu cumpleaños. A mi cumpleaños nunca me regalaban, o sea, no recuerdo. No, claro que sí te han de haber regalado. No, bueno, sí. A lo mejor sí, o sea, por No, lo menos tu pastel, pero era que tu pastel que no nunca me cumpleaños, gustaba, sí. Navidad, pero no, yo no recuerdo que nos regalaran cosas así, cosas grandes en el Día del Niño, no, ni No. por salir. Mi mamá Ni por buenas calificaciones. y mi papá ¿En qué nos llevaban momento? a desayunar, y más bien mi mamá, porque mi papá siempre trabajaba, nos llevaba a desayunar cuando terminábamos el curso. Sí, Fin pero ya de cuando curso, sí. como sexto año. Ajá. No, cada no, año mi nos casa llevaba no. como de premio, Ah. porque tampoco era común que te llevaran a comer fuera. Era algo No. especial ir a comer fuera. Es que entre la economía, entre ya son menos niños, se ha cambiado mucho ese tipo de costumbres, ¿no? Claro. Antes, por ejemplo, ir a comer era por el día de tu cumpleaños, a un restaurante, ¿no? Por el día de tu cumpleaños o por lo menos ir a en mi comerte una caso. hamburguesa tipo McDonald's, porque, o sea, antes, Era raro. ¿cómo te acuerdas cómo se llamaban las hamburguesas enormes? Ay, esas. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esas hamburguesas Sí, enormes? que estaban allá atrás de donde está ahorita el McDonald's de Mariano Que Otero. fue la última sucursal que lo tuvo, sí. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Ni yo me acuerdo, pero antes era como decir, Showbiz Pizza. ¿Te acuerdas? Showbiz Pizza, Esas wow. que te llevaban a ir ahí como a Sí. Disneylandia, o sea, Sí. porque no había tanta facilidad de moverte a Disney, pues te llevaban a Showbiz Pizza, Y aparte de eso, al zoológico. te medían las fichitas porque pues no había mucho dinero. Entonces, en mi caso, ¿no? Con mi mamá nos decía, bueno, tantas fichas para ti, tantas fichas para ti. Ajá. Y mi hermana ya disfrutó un poquito más de cosas porque ya es más de tu época, ¿no? Pero es que aparte también los papás antes no te dejaban hacer como adulto, o sea, como primer hijo era, no. Segundo hijo era siempre un rebelde. Tercer hijo, como que, ya el cuarto, o sea, sé yo, que Dios me lo cuide porque yo no. No, pero te lo juro que sí, o sea, como que el primero... Que Dios me lo cuide, porque... Siempre decimos en mi casa que la tercera y la cuarta somos así hijas de la madre tierra, porque la mayor y la más chica con mi mamá y la segunda, no, la primera y la última, Tu mamá. mi mamá. Ay, ya me hice bolas, pero una y otra, o sea, con mis papás y con mi mamá, pero nosotros, mira, nadie se preocupaba por el sándwichito. Yo ya me hice bolas, pero sí pasa, o sea, Sí. siempre los del medio son más rebeldes. Ya el último dicen, ay, me voy a ir con fulanito a la playa, está bien. Y entonces, a mí no me dejaban. a mí no me dejaban. O sea, ¿en qué momento los dejan irse? Uno así? abre camino para las siguientes generaciones, Sí. los grandes. Como la ropa también. Siempre nos abren Sí. camino. Pero sí, no, eso está padre, la verdad. Oye, de verdad que qué bonitos recuerdos y cuántas cosas. Y ¿sabes qué? Algo que hemos perdido y que de verdad les recomiendo que sí lo hagan. O sea, impriman fotografías, sí tengan algo impreso, porque cuando las vuelves a ver, o por lo menos cómprense un marco donde estén pasando las fotografías, Digitales. marcos digitales. La verdad que verlos es como volver a vivir. Fíjate que nos pasó hace poquito que vinieron mis hermanas, suena aquí de vacaciones, y mi hermana
siempre tienen la costumbre de imprimir las fotos, la mayor. Entonces empezó a sacar fotos y decía, ahí salía Aceito Diana, por cierto, de viajes, ¿no? Y yo me decía, ¿en qué momento viajé con ellas en la playa? Y yo, ok, o sea, me venían tantos recuerdos y yo decía, ¿en qué momento? Y fotos de selfie, o sea, que yo digo, ¿cómo en esa época me gustaba, o sea, hasta la fecha tomarme selfies? O sea, pero antes era de a ver cómo salían las fotos, porque antes las cámaras era de que a ver si no se velaba, a ver cómo salí, si no me moví, si no cerré el ojo. Y ahorita te da tanta facilidad de que repítela 5 fotos continuas y ya la que más te gustó es la que publicas. No, y aparte carísimo era imprimir tus fotos. Sí, y más, a mí me encanta, tengo todavía a la fecha cámara de 35 milímetros que mi papá me heredó. Mi hermana tiene. Que yo digo, qué fabuloso, hermano. O sea, a mí me tocó en la universidad todavía aprender a revelar, a poder imprimir las fotos, todo ese tipo que dices, es una maravilla el poder tener una foto en tus manos, que ahorita es mucho más fácil porque la tomas, vas a la farmacia, la imprimes y en 2 minutos la tienes. Sí, antes tardaba. Sí. ¿Te acuerdas que tardaba? Qué curioso, tantas cosas que ahora son tan automáticas y en nuestros tiempos. ¿Sabes qué aprendimos en nuestra época? A saber esperar. Teníamos mucha paciencia, tolerancia, porque pues no había de otra. No. Por ejemplo, para ver una película tenías que esperar a que saliera en el cine. No, y hablando ahorita que me acordé que dije, no te voy a interrumpir, pero que decías de las películas, ahorita te metes a tu celular, a tu televisión, sí. Escoges qué película de qué parte del mundo y la pones. Y antes, yo me acuerdo que iba hacia noviar, que, vamos por una película, te tardas 1 hora dando vueltas. Primero era Videocentro, luego Blockbuster, ajá. Escogiendo y, a ver, y esta, no, que sí, que no. Antes era por videocassette de VHS. Ajá, sí. Bueno. A mí me tocaron todavía los beta, ¿eh? A mí también. Que eran más chiquitos. Esos. Luego VHS. Y luego ya eran los discos, los CDs. Ajá. O sea, los DVDs. Pero antes me acuerdo que yo iba, mira, me la pasaba feliz escogiendo qué película nos íbamos a llevar para verla esa noche. Y era una conversación que te divertías y a ver cuántas películas llevamos y que no sé qué, y córrele porque tenés que devolverlas a los 3 días. Si no te cobraban como 1,000, 8,000, pues dicen que por eso... 8,000. Por eso decía, por eso nació Netflix, ¿no? Porque le cobraron un dineral de una devolución que no hizo, se enojó y empezó a hacer, fíjate, todo lo que provoca el cambio de vida y todo de... Es que de una necesidad siempre sale una buena idea. O sea, como nuestra necesidad de hablar, hemos aquí, ¿dónde estamos? Sí. Y no nos para la boca y ya casi terminamos el programa. Casi terminamos, pero la verdad... Es que de verdad son tantas historias, tantas anécdotas. No sé si se diviertan ustedes como nosotros nos divertimos al contarlas, pero de verdad, ver las fotos, ver ahora que estuvimos preparando el programa, tantas tonterías que uno hacía cuando estaba chico, que... Tanta nostalgia. Sí. Y es lo que también decíamos, o sea, éramos tan felices, la verdad es que ahorita somos muy felices. Sí. Pero antes era una inocencia, se disfrutaba diferente la vida. Cada paso que vamos creciendo, vamos disfrutando de una manera u otra la vida. Y todo lo que fuimos en el pasado es lo que nos hace estar aquí y ser las personas que somos. Y yo siempre lo repito, porque siempre la historia nos hace ser las personas que somos. Sí, y también agradecer tanto porque, pues la verdad hemos disfrutado, claro, todas hay sus aristas, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, pero sí elegimos disfrutar y contar y agradecer las cosas positivas. Sí, porque yo creo que todas las circunstancias en familia, sea con la familia que tengamos, chiquita, grande, pequeña, criados por, a lo mejor no nuestros padres, pero sí la gente alrededor, es muy bonito poder recordar esos tiempos y ser agradecidos porque son momentos que te marcaron para la vida y ahí están en tus buenos y malos recuerdos, siempre van a estar ahí presentes. Sí, ahorita elegimos puros buenos porque nos encanta y tantas abuelitas que tuvimos, o por lo menos en mi caso que tuve, que no eran mi abuelita de carne, de filial, pues, pero fueron abuelitas que nos adoptaron a mis hermanos y a mí, y que estoy tan agradecida por ellas,
por tantas tías, tantos tíos, tantos vecinos que han sido parte de mi vida feliz y tantos cumpleaños, porque uno iba a los cumpleaños y ¿qué querías? Romper la piñata y partir el pastel. Y que jugar. te dieran pastel y jugar. Y no había tantas cosas como los eventos de ahora que llevaban, lo más que llegó a pasar alguna vez en un cumpleaños mío, padrísimo, me llevaron un mago. Ay, Y sí. fue así como, wow. El del conejito blanco, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, pero era padrísimo porque sí, antes no ocupabas tener una super fiesta temática, no, presumirla en redes, no, era tú, tus amigos asociados, así de repente de que vénganse el pastel y corrías todo sudado. Ay, te daban tu bolo, pero en una bolsita, no eran bolos caros, era una bolsita con dulces Sí. o... Mi mamá sí se esmeraba, mi mamá siempre ha sido muy de manualidades. Sí. Y me acuerdo que a mis hermanas les hacía que si de los Rugrats les hacía la carita, que si no sé qué, o sea, mi mamá siempre ha sido muy detallista en esas cosas, pero no eran unas fiestas enormes, eran unas fiestas pequeñas, pero decía, hoy les voy a hacer el bolo de tal personaje, y armaba las cosas que decías, que del payaso, que si la botella, que si, y decías, todo reciclado, todo con las manos, y era muy feliz que te lo hicieran así. Sabes que ahorita que lo dices, y tengo que reconocerlo, porque si no mi mamá, cuando escucho eso, va a decir, ¿cómo no te acuerdas? Sí. Ya me acordé que sí, hacía las invitaciones mi mamá, y con carita de algo, Sí. y en cartoncillo, y mi tía les ponía las letras, también con frascos reciclados y les ponían adornitos y cosas así. Y no sé si te tocó también hacer esferas para el árbol navideño. Hasta la fecha, todos los años mi mamá cambia el árbol de Navidad. Bueno, wow. Porque mi mamá siempre, tu mamá y tu mamá son muy manuales. Entonces, sí. Que si la decoración, que si no sé qué, que si los cojines, que si las cortinas, que si quiero cambiar esto, que si quiero cambiar el otro. Mi mamá cada año cambia de color las esferas y los adornos. Oye, ¿y no te tocó también que tu mamá te hiciera los vestidos? Válgame sí, Dios. Para la escuela. ¿Y sabes qué hacía mi mamá? Ay, no, es que ese tema tiene que ser para sí, ese tema las madres. Sí, porque ya casi terminamos. Pero déjate platico, mis hermanas, cuando nosotros íbamos en la primaria, pues mis hermanas acaban de nacer. Les hacía el uniforme pequeñito. Ay, y a mi hermana, pues su nombre es japonés, pues le hicieron un traje de karate chiquito, o sea, tenía que como 4 o 5 meses, con su nombre en japonés. ¡Wow! O sea, son cosas que los ves y dices, qué cosita, porque para empezar, ¿cómo cabía en eso, no? Pero mi mamá le encantaba coser a máquina. Es que las mamás se las y bordaban. Todavía, o sea, mi mamá todavía teje. De hecho, la blusa que traje el programa pasado, mi mamá me la tejió. Sí. O sea, mi mamá hace cosas también preciosas igual que tu mamá. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de mi hermana, que eso sí me acuerdo porque a mi hermana le fascinaba, le hacía vestidos con faldilla y era una cosa así como princesa la traía. Es que era algo de las mamás de los 80, 90, que gracias a Dios pudimos disfrutar que fueran mamás estando en casa. Sí. Ahorita es más complicado, pero ellas hacían lo que tenían que hacer, que era que tú tuvieras todo lo mejor posible y puedas hacer, no sé, entrar en el festival, entrar en tal cosa, y no es como que mandaran a hacer las cosas, no, ellas hacían las cosas. Sí, los disfraces y todo. Había una frase que mis papás siempre me decían, si te dicen que si quieres participar, tú di que sí. Ay, no, o sea, a nosotros nos decían, ¿quién quiere? O sea, siempre levantábamos la mano, porque mis papás siempre nos decían que participáramos. Pues sí, es que, y sí, acá yo también siempre participé, quisieras o no, participábamos. Pero es que está padre. Pero siempre quería. Porque esos recuerdos de cuando eras niño, de que te ponían enfrente de 20,000 gentes que nada eran como tus papás. A decir ay, ya me acordé, ese es para otra historia. Ok, para la próxima. Pero ustedes, ¿qué recuerdos han tenido de esto que hemos platicado? Les tocó los años 80, 90, los 2000. Los 2000, o sea. Platícanos. Y ¿sabes qué? Síganos, suscríbanse a nuestros canales, suscríbanse a las plataformas, sigan a Ni Tan Musas Podcast, por favor, nos ayuda mucho. Si comentan,
más de 3 palabras también ayuda al algoritmo. Y sí. compártanos. Saben que compartí con mis tías, ya están grandes mis tías y estaban tan divertidas. Compárteselos a sus abuelitas, a sus tías, que se diviertan con nosotros. El otro día fui a casa de una amiga y le estaba platicando pues que venía del programa. Y me dice, ¿a poco tienes tu programa? Y yo, sí, señora. Y yo, hey, Google, o sea, porque no tiene Alexa, tiene Google. Y yo, bueno, ni tan musas. Bueno, otra cosa yo, ni tan musas. Y aparece el programa y la señora, está divertido. Y está padre porque mientras uno cocina, por eso decidimos ponerlo los sábados. Porque también es entre la gente, entre lo que hace el quehacer y se pone a hacer cositas en su casa, sí. Nos pueden escuchar en Spotify. Lavando trastes. Ay, sí, a mí me encanta estar haciendo el quehacer con música o escuchando algo que pueda aprender. O también relajarme y salir de la rutina. Sí, ríanse con nosotros, diviértanse, sugieran los programas. En la próxima semana vamos a tener una invitada, en Semana Santa. Sí, vamos a tener una invitada que es de lujo y pues vamos a estar muy contentos recibiéndolos. Ya vamos a empezar a tener invitados. Y yo les recomiendo que se junten en su familia, con sus amigos, háblenle al amigo que tienen mucho que no le hablan. Saquen las fotos. Saquen las fotos y recuerden eso, siéntense y saquen los álbumes de cuando estaban desnudos, de cuando fueron al festival. Cuando estaban desnudos chiquitos, ¿por qué? No. Eso me refería. Porque a todo mundo hay que aclarar. Una foto cuando estaba uno ahí en paños menores siendo bebecito. Pero sí, esos recuerdos, la verdad es que los empiezas a ver y empiezas a recordar tantas épocas, tantas anécdotas, tanto que agradecer, tanto que reír, o sea, sí, muchas cosas divertidas, la verdad. Y también pensemos en que la vida se va rápido, aunque vivas muchos años. Yo no sé por qué sientes que te falta. Disfruten, vivan la vida, acábensela. O sea, me refiero a que no dejen las cosas para después. Háblenle a quien tengan que hablarle. Vean la foto, como yo vi a mi amiga y le dije, oye, hace mucho que no nos vemos, vamos viéndonos. Tantas cosas que podemos hacer todavía y que disfrutamos. Y que a veces nomás es levantar el teléfono, reírte un rato y ya conectaste, te alegraste el alma y hasta duermes más a gusto. Sí, por eso nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Ni Tan Musas, dejarnos algún comentario. Ni Tan Musas Podcast. Bueno, Ni Tan Musas Podcast. Sí. Le ponen Ni Tan Musas o Ni Tan Musas Podcast y aparecemos. Sí. Siempre déjenos ahí un mensajito si les gustó, no les gustó, algún recuerdo, algo que ni Diana ni yo hayamos conocido que ustedes sí. Estaría padre poder interactuar en ese sentido. Claro que sí. Que tengan una excelente noche, un excelente día. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, Diana, por tantos buenos recuerdos. Nos vemos. Nos vemos, bye.